El día de hoy veremos el tema de variables aleatorias discretas. En cualquier experimento existen numerosas características que pueden ser observadas. Cada resultado de un experimento puede ser asociado con un número, especificando una regla de asociación llamada variable aleatoria. Una variable aleatoria le corresponde una función cuyo dominio es el espacio muestral y cuyo rango es el conjunto de números reales. Cada elemento del rango tiene una probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si tiramos al aire dos monedas, la variable aleatoria observada podría ser el número de caras al lanzar las dos monedas. Los posibles resultados se conocen como rango. Podríamos observar 0 caras, 1 cara, 2 caras. En el ejemplo o el experimento de vender un automóvil, podemos determinar la variable aleatoria como el sexo del cliente y asignar 0 si es hombre y 1 si es mujer. Asociada a estas variables aleatorias, se puede construir la función de densidad de probabilidad, el cual es un gráfico, tabla o fórmula que especifica la probabilidad asociada con cada posible salida de la variable aleatoria. La forma de especificar una probabilidad de una variable aleatoria está dada así, como la probabilidad de que x sea igual a x y sea igual a un f de x. La distribución de probabilidad de x dice cómo está distribuida la probabilidad total de 1 entre los varios valores posibles de x, como en este caso que tenemos las llegadas por minuto. Puede ser a una fila de un banco, al aeropuerto, la llegada de aviones al aeropuerto, la llegada de carros a un peaje, y asociado tiene una frecuencia de ocurrencia del evento. ¿Qué propiedades cumple una función de distribución de probabilidad? Cumple que la f de x u y, o sea, la probabilidad de cada variable aleatoria, debe ser mayor o igual que 0 y también que sea menor o igual que 1. La sumatoria de todos los f de x u y siempre me tiene que dar igual a 1. Y los f de x u y es equivalente a la probabilidad de que x sea puntual y sea igual a un valor x u y. Miremos un ejemplo. Se lanzan dos dados, sea x, la variable aleatoria que representa la suma del par de dados. En total se tienen 36 opciones diferentes, como se ilustra en esta tabla. Observemos cuál sería el resultado de sumar el número 1,1. El resultado sería 2. El resultado de sumar 2,1, 3. El resultado de sumar 3,1, 4. 4,1, 5. Así sucesivamente para cada una de las observaciones. En total tendríamos 36 opciones diferentes. El número máximo que puede tomar esa variable aleatoria sería este, 6,6, y el resultado es 12. Y el mínimo es 1,1 y el resultado sería 2. La pregunta es, ¿cuál es la función de distribución de probabilidad? Tenemos el resultado del experimento en la primera columna, la variable aleatoria en la segunda columna, donde está el resultado de la suma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el número de veces que se observó, entonces el el experimento. Entonces la variable aleatoria 2 es posible observarla una vez. La variable aleatoria 3 es posible observarla 2 veces. La variable aleatoria 4 es posible observarla 3 veces. Y así sucesivamente hasta la variable aleatoria 12, que es posible observarla una vez.
Para obtener la distribución de probabilidad, se divide cada observación entre el total. Entonces sería aquí 1 sobre 36, 2 sobre 36, 3 sobre 36. Y adicional, ¿cuánto debe sumar la suma de todos estos valores por ser función de distribución de probabilidad? 1. Eso es lo que debe sumar. Adicional, tenemos este gráfico donde está marcando el dominio de la variable aleatoria, que son los resultados del espacio muestral, y el rango, que es la variable aleatoria observada. Cuando nos dan cuando ya tenemos la función de distribución de probabilidad, nos pueden hacer preguntas acerca de la probabilidades. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea al menos 8? Entonces puede ser igual a 8, a 9, a 10, a 11 y a 12. Y es equivalente a estos valores que están acá encima, 5 más 4, 9, más 3, 12, más 2, 14, más 1, 15. ¿De cuántos? De 36. Si nos dicen la suma sea como máximo 5, entonces puede ser igual a 2, a 3, a 4 y a 5. Y es igual a 1, más 2, más 3, más 4, que sería equivalente a 10 36avos. Cuando nos dicen que la suma está entre 5 y 10 inclusive, sería la suma de estas observaciones. 4 más 5, 9, más 6, 15, más 5, 20, más 4, 24, más 3, 27. Sería 27 36avos. Así como un conjunto de números tiene una media y una varianza, una variable aleatoria también puede tener una media o valor esperado que se representa como la esperanza de x, que sea igual a la media y es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x u y por los f de x u y. En este caso vemos, por ejemplo, los posibles resultados al lanzar un dado. Entonces observamos que siempre los valores van a oscilar alrededor de un valor medio. También tenemos la esperanza de x al cuadrado, que es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x a la 2 por los f de x. La varianza se obtiene de la esperanza de x a la 2 menos la media al cuadrado. Y la desviación estándar no es más que la raíz de la varianza. Para el ejemplo anterior, retomemos. Vamos a hallar la media y la esperanza de x al cuadrado. La media sabemos que es x por f de x, entonces vamos a hacer eso para todas las observaciones. Sería 2 por 1 36avos, 2 36avos. 3 por 2 36avos, 6 36avos. 4 por 3 36avos, 12 36avos. Y así sucesivamente para todas las observaciones. Al final obtenemos la suma, que nos dio igual a 7 en este caso. Esta suma se conoce como la esperanza o la media de la variable aleatoria. Por su parte vamos a hacer la esperanza de x al cuadrado, entonces sería 2 por 2, 4, por 1, 36avos, 4 36avos. 3 por 3, 9, por 2, 18 36avos. 4 por 4, 16 por 3, 48 36avos. La sumatoria de todas estas observaciones nos dio 54.8 y esto es lo que se conoce como la esperanza de x al cuadrado. Si nos preguntan cuál es el valor de la suma esperada al lanzar los dados, el resultado sería 7.
Si nos preguntan cuál es el valor de la esperanza cuadrada, sería 54.8. Si nos preguntan cuál es el valor de la desviación estándar, lo primero que debemos hacer es calcular la varianza. La varianza sabemos que es la esperanza de x al cuadrado menos la media al cuadrado. Y esto es 54.8 menos 7 al cuadrado nos da 5.8. La raíz de 5.8 nos da 2.4. Las variables aleatorias discretas tienen también función de densidad de probabilidad acumulada. Está definida como una f mayúscula de x y es igual a la probabilidad acumulada de que x sea menor o igual que x, y lo que es equivalente a la sumatoria de igual a 1 hasta n de los f de x o y. Para cualquier número x, f mayúscula de x es la probabilidad de que el valor observado de x sea cuando mucho x. Para una variable aleatoria discreta x, la gráfica de f de x mostrará con cada valor posible de x y será plana entre los valores posibles. Tal gráfica se conoce como función escalonada. Retomando el ejemplo anterior, observemos o estimemos la función acumulada. Entonces, como su propio nombre dice, la acumula. ¿A 2 cuánto llevo? 1/36. ¿A 3 cuánto llevo? 3/36. ¿A 4 cuánto llevo? 6/36. Y así sucesivamente hasta llegar al final, al valor máximo. ¿Cuál va a ser mi valor acumulado? 1. Sin embargo, esta no es la manera coherente de mostrar una función acumulada. La función acumulada se debe mostrar así. Para los valores menores que 2, siempre la función va a tomar el valor de 0. Para los valores que son mayores o iguales que 2, pero menores que 3, toma el valor de 0.027. Para los valores que son mayores o iguales que 3, pero menores que 4, toma el valor de 0.083. Y así sucesivamente para cada una de las observaciones, hasta que llegamos al tope o al máximo valor de la variable aleatoria, que en este caso es 12, y la probabilidad acumulada sería de 1. Graficando esta función, observemos que para los valores menores que 2, ella viene desde 0. Digamos que esto viene desde el infinito hasta 2 en 0. Cuando ya llega a 2, ella toma un salto, 0.027. ¿Y hasta dónde se va a ir? Hasta 3 abierto. Cuando llega a 3, ella hace un brinco. ¿Cuál es el valor de ese brinco? 0.083. ¿Hasta dónde? Hasta 4 abierto. Hace un brinco. Y así sucesivamente para cada una de los valores posibles de esta función. Cuando finalmente llega al máximo valor, que en este caso es 12, ella se queda en 1. ¿Hasta dónde se va a ir en 1? Hasta el infinito. O sea, observe cómo esta función viene de 0, sube, como subiendo una escalera hasta que llega al máximo valor y se queda en 1. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Las variables aleatorias, muchas veces nosotros debemos construir esa variable aleatoria. Otras veces nos dan la tabla, como en este caso. Otras veces nos dan la fórmula, como en este caso. F de x es igual a 2x más 1 dividido 25. Observe que esta función, solamente para que sea función de distribución de probabilidad, está definida en este rango, 1, 2, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, los invito a que hagan estos ejercicios, a que hallen estas probabilidades. Entonces, vamos ahora a ver cómo hallar probabilidades de una distribución de probabilidad discreta a partir de la función acumulada. Para dos números cualesquiera a y b, con a menor o igual que b, tenemos que la probabilidad de que x esté entre a y b inclusive, como está definido acá,
es igual a f de b menos f de a menos 1, que es equivalente a esta expresión. Miremos por qué. Vamos a pintarlo. Para hacer ejercicios de este tipo, se recomienda que siempre hagamos un histograma. Entonces miremos, nos dicen que la probabilidad esté entre A y B, inclusive, o sea, incluyendo a A e incluyendo a B. Entonces, sería f de B, me estaría estimando todo lo que hay aquí, de aquí para abajo. Pero yo no quiero todo. Observemos que hay unas columnas que están en blanco. ¿Qué le debo restar a f de b para que me quede solamente lo que está en color café? ¿Qué le debo restar? Observe, si le resto a, me estoy quitando un pedazo. Entonces no lo puedo hacer en a. Entonces, ¿dónde le debo restar? Entonces, observe que el valor que está inferior a A sería A menos 1. El valor que está superior sería A más 1. En este caso, le voy a restar A menos 1 para que me quede solamente lo que está pintado en color café, que es lo que deseo hallar. Mientras que la probabilidad de que X sea puntual que A, tenemos que va a ser equivalente a F acumulado en A. Si es F acumulado en A, sería todo esto, incluyendo las columnas que están en blanco y esa que está en color café. Entonces, ¿qué le debo restar para que me quede solamente la columna que está en color café? Entonces, lo que le voy a restar es lo que está en blanco. ¿Y a qué corresponde? A f de a menos 1, que es equivalente a estas dos expresiones que están acá. Recordemos, por ejemplo, si a es igual a 8, entonces el valor que está antes de 8 sería 7. Si b es igual a 10, entonces b más 1 sería 11. Si tenemos la probabilidad de que x sea mayor que a, ese valor no incluye a a, incluye a todo lo que está por encima de a, o sea, esta porción de área que está pintada de color café. Entonces, para hallar esa probabilidad, tenemos que toda el área bajo la curva es igual a 1. ¿Qué le tengo que restar a 1 para que me quede solamente el área pintada? Entonces, le debo restar f evaluado en a. Y así le estaría quitando todo lo que está en blanco y queda todo lo que está en color cafecito. Si me piden la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, sería todo esto que está en color café. ¿Qué le tengo que restar a la unidad para que me quede solo lo que está en color café? Entonces le debo restar lo que es en el f de a menos 1, f mayúscula de a menos 1, que es equivalente a estas dos expresiones. Mientras que si me dicen la probabilidad de que x sea menor que a, sería este gráfico que está acá. ¿Qué es menor que a? A menos 1. Entonces me daría esta porción de torta pintada de este color café. Entonces, ¿qué sería? F evaluado en a menos 1, como está indicado acá. También tenemos que se puede hallar el valor esperado de una función lineal. Si x es una variable continua, con función de distribución de probabilidad f de x y con a y b constantes, entonces tenemos que la esperanza de a por x más b es igual a a por la esperanza de x más b. Recuerde que a es constante y que b es constante. La esperanza de una constante siempre va a ser igual a 0, porque la constante no tiene variabilidad. Entonces, ¿qué medida vamos a sacar? Sería igual a la misma variable. Mientras que cuando tenemos si x es una variable aleatoria continua con función de distribución de probabilidad f de x y con a y b constantes, tenemos que la varianza de ax más b es igual a la 2 por la varianza de x.